Técnicas de evaluación del proyecto, segunda parte. Para comenzar, nosotros vamos a continuar con el ejemplo que teníamos en la primera parte, para no perder la continuidad. El siguiente método que se va a usar para evaluar los proyectos es el periodo de recuperación de la inversión, conocido como payback. Eso quiere decir que nosotros vamos a identificar en qué momento comencemos a recuperar lo que habíamos invertido inicialmente en nuestro proyecto. Entonces, mediante un flujo nos vamos a poder determinar cuándo precisamente nosotros ya empezamos a ganar lo que hemos invertido. También debemos de considerar el flujo inicial del ejemplo en el video 1, el video de la primera parte. Debemos de considerar ese flujo. Entonces, como tenemos aquí en este flujo presente, empezamos a restar. El costo inicial es menos 1.000.000. Ese es el flujo también el flujo inicial que teníamos en el ejemplo del video anterior. Ya, y entonces empezamos a restar. En el flujo del video anterior, el primer flujo que tuvimos, en la parte de arriba de los ingresos tenemos 250.000. Entonces ese menos 1.000.000 le empezamos a restar con los 250.000. Y ahí vamos obteniendo del primer periodo, que es 750.000. Menos 750.000. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los 10 años. Y ahí podemos visualizar que en el periodo 4, en el cuarto año, tenemos un 0, que es desde ahí es que empieza ya a ganar lo que ya habíamos invertido anteriormente. El otro método que se va a usar es el flujo acumulado descontado. Es casi similar como el flujo acumulado del proyecto o también el payback. Bueno, en este flujo de aquí, el flujo acumulado descontado, podemos visualizar que abajo de nuestro flujo tenemos las fórmulas adecuadas, las fórmulas correctas de cada respuesta durante todos esos años. Eso quiere decir que menos $1.000.000, o sea, el costo inicial lo vamos a tener que restar con la anualidad del primer año. Y así hasta el cuarto año. Después en el quinto año y el sexto tenemos valores independientes. Tenemos un interés compuesto y eso de ahí tenemos que restarlo con el costo inicial. Y así sucesivamente restamos el costo inicial con la última anualidad que tenemos en el año 7 y en el año 10. Y ahí nos arroja los correspondientes valores del flujo acumulado descontado. El último método de evaluación de proyectos es el mínimo común múltiplo. Esta es una herramienta financiera que nos ayudará a comparar proyectos de distintos tiempos de horizonte. Para eso tenemos un ejemplo distinto al que ya hayamos estudiado anteriormente. Este ejemplo consiste en que tenemos dos proyectos, pero si nos podemos dar cuenta, cada uno de ellos acaba en distintos años. 20 años el proyecto A y el B 10 años. Entonces ahí se va a resaltar nuestro método mínimo común múltiplo. En el proyecto A procedemos a graficar en un flujograma los ingresos y los costos y el costo inicial también. En la parte de arriba van los ingresos y en la parte de abajo los costos. Y también tenemos el costo inicial o la inversión inicial. Entonces, eso de ahí lo podemos hacer un solo flujo y un solo valor determinado. Podemos restar los ingresos menos los costos y nos da un flujo ya total, así un flujo definitivo determinado. Y mediante ese flujo es el que nos vamos a basar. Y asimismo aplicamos el mismo método para el proyecto B. Nos vamos a basar en un solo flujo, pero con la diferencia de que el proyecto A termina hasta los 20 años. Entonces mi proyecto B también debe terminar hasta los 20 años. Debe alcanzar ese horizonte que tiene el proyecto A. Así que aumentamos 10 años más. Entonces, y ahí graficamos la inversión inicial, los ingresos, los costos y nos podemos determinar un flujo determinado, o sea, ingresos menos costos.
Y ahí podemos también ver que la inversión se repite en el año 10, porque es como que empieza desde 0 hasta el 20, que el 20 vendría a ser los 10 años, como tener dos flujos de 10 años en uno solo. Y nosotros, después de graficar para tener más claro el panorama, procedemos a usar el BAM. Entonces tenemos los 10 millones en el proyecto A, más la anualidad que se ha ido eventuando durante los 20 años y nos arroja ese valor de ahí que podemos visualizar. Asimismo aplicamos para el proyecto B y nos arroja ese valor de ahí. Podemos darnos cuenta que en el proyecto A es un valor positivo y el proyecto B es valor negativo. Eso quiere decir que nuestro proyecto A es bueno financieramente y es el más rentable. Debemos de escoger el proyecto A.